Bueno, buenos días. Esta es la sesión del curso para estudiantes de la licenciatura en Escritura Creativa, la primera sesión del tema del hinduismo. Vamos a hablar en esta ocasión de los textos y contextos hinduistas y la sesión está a cargo de José Manso. Ahorita él se va a presentar, quien nos va a hablar sobre la historia de la India y sus textos. Tenemos 2 sesiones para esto y vamos a ver ahorita cómo nos lo presenta José. Bienvenido, José. Muchísimas gracias por apoyarnos en estos cursos y por tu disponibilidad y tu apertura. Bienvenido. Buenos días, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias a los muchachos, a los alumnos. Gracias por permitirme compartir estos temas. Y bueno, es muy interesante lo que vamos a ver el día de hoy. También es muy largo, pues estamos hablando de 5,000 años de historia aproximadamente. Entonces, tratar de resumirlo en 2 horas y media, 3 horas tal vez, es un poco desafiante. Entonces, hay de antemano, yo sé que hay temas que no van a verse, digamos, más que por encima, a vuelo de pájaro, pero también creo que por lo menos se les va a dar una muy buena encaminada en cuanto al contexto histórico y religioso en el cual se va a llevar a cabo pues todo lo que va a ser el pensamiento tanto religioso, también un poco filosófico de la India, que no está separado, no hay la escisión pues que se celebra, por ejemplo, en Occidente, la separación de la filosofía con la religión. En Oriente, no solo en India, sino en China, en Japón y demás civilizaciones de Asia, no está separado, no hubo necesidad pues de separar un campo de otro, todo vive en armonía. Y bueno, voy a poner mi presentación. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta, como no voy a poder estar viendo la página pues de la conferencia, de viva voz, por favor, si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues que lo hagan. ¿Ven mi presentación? Todavía no. No. Ok, permítanme. ¿Ahora se ve? Sí, se ve perfecto. Sí, José. Ajá. Sí. Ok. Bien, entonces como ya les habíamos dicho, vamos a hablar del contexto histórico y la religión de la India. Actualmente, pues la India es un país que va teniendo, como en esta imagen se ve pues un poco chusca, hay personajes que son muy conocidos en los medios, y el hindú siempre tiene como le dan pues ese carácter como del chistoso, o el gracioso, ¿no? Tal vez porque no conoce o no está muy adaptado tanto en su acento, ¿no? Con su pronunciación, por ejemplo, del inglés. Vemos este personaje que es el tendero en Los Simpson, ¿no? Pero realmente la cultura de la cual ellos proceden, o por lo menos estos personajes de los cuales se dice pues que procede, es una cultura milenaria, una cultura antiquísima, muy rica en diferentes acervos, no solo en el religioso ni en el filosófico, históricamente ha aportado muchísimo a la humanidad. Y bueno, actualmente pues tiene una de las industrias, por ejemplo, del cine, tal vez no de un cine de calidad, pero sí una industria que es la más productiva en cuanto a películas año con año, ¿verdad? Aquí vemos también a Ganesh, es una imagen pues que cada vez tiene más, digamos, más familiaridad con Occidente, aunque no se conoce realmente pues el trasfondo. Entre los personajes más famosos que conocemos de la India pues está Mahatma Gandhi, que pues quien sabemos que es el que promovió la independencia de la India,
pero realmente no se conoce pues como mucho del el trasfondo filosófico de su pensamiento, de dónde viene. Simplemente pues sabemos que fue un hindú que retomó algunos de los conceptos doctrinales de su país para pues llevar a cabo una revolución, o perdón, una independencia, en la cual no, pues bueno, vamos, se generó lo menos violento posible, aunque de todos modos se salió de las manos en algunos momentos, pero finalmente digamos, su pensamiento tuvo el fruto que buscaba, ¿no? Que era la independencia de la India. Bien, pues vamos a iniciar desde los orígenes de esta cultura ancestral y nos vamos a remontar a la civilización del Valle del Indo. Esta región del noroeste de la India va a ser lo que actualmente es, digamos, la parte fronteriza entre India y Pakistán. La mayor parte de lo que es fue la civilización del Valle del Indo actualmente se encuentra en lo que es Pakistán. Es muy poquito lo que territorialmente, pues ya cuando se lleva a cabo esta división geográfica, política, pues queda dentro de la India. Pero vamos a ver, pues, que digamos que en el mismo sentido que otras grandes culturas, por ejemplo, la cultura del Nilo, allá en Egipto o en Mesopotamia, pues aquí también en la India va a haber, digamos, la importancia de este río que va a ser el río Indo. Después, cuando llegaron los árabes, lo van a conocer como el Sindhu, porque les va a costar pronunciarlo y le van a llamar así, pero bueno, digamos, esta cultura es muy antigua y sería la primera cultura, digamos, autóctona de la cual tenemos conocimiento. Va a haber, como pueden ver en este mapa, varias ciudades, es decir, no va a ser una, dos o tres ciudades importantes, sino son muchas. Obviamente las que van a ser más o van a sobresalir más sobre todas van a ser la de Mohenjo-Daro, que pueden ver ustedes ahí en el mapa, y más al norte la de Harappa. Son las más renombradas, aunque no las únicas. Es decir, es donde se concentraba pues un mayor número de personas, y los restos que quedan de estas ciudades pues demuestran que pues había una gran organización urbana. Recuerden que está muy cerca ya de Mesopotamia, donde se erigen pues las primeras ciudades en la historia de la humanidad, y pues digamos que le seguirían ya como grandes centros urbanos lo que sería la región de Persia, el mundo iranio, y también ya la vecina India, o muy próxima pues ya prácticamente colindando pues con estos territorios. Entonces el río Indo va a ser muy importante para que en sus márgenes se vayan estableciendo estas ciudades, y estamos hablando de unos 2500 años aproximadamente antes de Cristo. Ya estaban estas ciudades. ¿Desde cuándo? No se sabe, pero los vestigios pues que hay de estas ciudades proceden más o menos de estos tiempos. Entonces, sería aquí pues donde vamos a encontrar en las proximidades pues de lo que es la actual India, los grandes centros urbanos. Esto no quiere decir que dentro del continente, o perdón, dentro del subcontinente de la India no haya habido otras ciudades. Sí las había, pero pues no eran tan relevantes, no eran tan grandes, eran más bien todavía algunos lugares donde se reunían pues tribus, y a diferencia pues de estas grandes ciudades que ya estaban bien organizadas. Aquí pueden ver ustedes en estas imágenes cómo estaban trazadas las ciudades. Es muy interesante porque, por ejemplo, en Mohenjo-Daro se sabe y se ha descubierto, hay los vestigios pues de que contaban con drenaje, tal vez un drenaje pues no muy sofisticado, pero ya drenaje. Recuerden, por ejemplo, que los griegos o los romanos no tenían todavía drenaje. Ya cuando llega la época imperial es cuando
empiezan las primeras cloacas en Roma, es decir, ya esta época muy tardía, digamos, este sistema para la canalización de las aguas de la ciudad, pues se va realizando, pero estos antiguos o estos primeros habitantes de lo que sería la India y Pakistán van a contar ya con este sistema. Las casas, como pueden ver en la primera imagen, estaban levantadas con ladrillos, a diferencia de otras civilizaciones que era con piedra o con barro. Pues aquí el barro sí va a estar presente, obviamente, pero ya va a ser barro cocido, ya van a ser ladrillos, pues más o menos como los entendemos o como los vemos hoy. Entonces, las ciudades también van a tener un trazado lineal. Esto va a ser pues muy interesante y no va a ser tan caótico, por ejemplo, como en las primeras ciudades de Mesopotamia, que era pues un conglomerado de casas, de construcciones, muchas veces sin una planeación, simplemente se iban juntando, que la gente levantaba sus casas, pues ahí donde hubiera espacio. Aquí sí había pues una planeación urbana, había un trazado y pues era una, digamos, pues una ciudad muy moderna en el sentido pues actual de que se trazan las calles con tal de que haya diferentes vías pues para caminar, para andar sobre y a través de la ciudad, ¿no? Aquí pueden ver, por ejemplo, ustedes a los márgenes de los ríos cómo había viviendas. Entonces, mayormente estaban realizadas o se levantaban pues en ladrillo. Se utilizaba también pues elementos del entorno como la paja o la madera, ¿no? También eran utilizados, aunque digamos la estructura pues era levantada en ladrillo y con algunos pues, elementos también de piedra en los cimientos. De esto daba pues que las construcciones tuvieran mucha firmeza. Pueden ver ustedes que obviamente se dedicaban pues a la pesca, a la agricultura. En estos márgenes la tierra era muy fértil y pues obviamente estos primeros habitantes aprovechaban los beneficios que les daba pues este entorno. En cuanto a digamos, a la producción artística, lo que nos ha llegado, por ejemplo, son estas dos obras. En una pueden ver este cántaro, esta obra de Narcilla, que viene con estos dibujos, con este tipo de escritura. Enseguida hablaremos un poco más de la escritura. Se ve muy bien conservado, pues, para el tiempo que tiene. Recuerden que estamos hablando de unos 4,000, 4,500 años de antigüedad. Y del otro lado estamos viendo lo que sería pues una de las estatuillas más antiguas que se han encontrado. También estamos hablando de unos 4,000, 4,500 años y se llama La Bailarina. Pueden ustedes ver que tiene una pose pues muy relajada. Es una mujer, se ve, dicen los expertos que es una mujer joven, un adolescente probablemente, tiene su pelo agarrado, tiene en uno de sus brazos, como se ve ahí en la imagen, pues una serie de brazaletes y obviamente está en una postura, como les digo, muy relajada y por eso se le llama pues la bailarina. Se dice pues, y se puede ver todavía en las danzas de la India, que esta es una postura, digamos que muy recurrente de los o las danzantes. Entonces, ya desde la antigüedad se puede ver que los antiguos habitantes de este territorio, pues ya tenían una visión, pues, de las artes, tal vez no como ahora se desarrolle, pues, o entendamos el papel del arte en nuestra vida, pero ya lo tenían presente. Vemos que la imagen está desnuda, entonces había mucha, digamos, la moral era muy diferente a la que sería después, ya en el periodo de las grandes religiones digamos, bien establecidas. Como ya les mencioné, ahí la escritura, de hecho en el jarrón se veía pues ahí algunas escrituras junto con los dibujos.
Y esta escritura es una de las también más antiguas, pero no se ha descifrado. Hay muchos, digamos, hay muchas letras o hay muchos símbolos que no se ha descifrado su significado. Realmente es muy poco lo que se sabe. No se ha encontrado hasta el momento, pues, un equivalente a la piedra Rosetta de Egipto, en el cual podamos saber lo que significa, pues, o que sea como el hilo del cual uno pueda encontrar esa madeja para descifrar los caracteres, pues, que se han encontrado en estos sellos. Como lo pueden ver ustedes, estos son sellos también ¿cómo se llama? De barro cocido, muy parecido pues a lo que se hacía en Mesopotamia, pero la escritura es diferente, no es la escritura cuneiforme como se ve pues allá en las culturas de Sumeria, es otra, pero a diferencia pues de allá es que todavía no se sabe qué significa. Aquí podemos ver un par de reconstrucciones de lo que sería la vida cotidiana de estas ciudades, de esta civilización del Valle del Indo. Como pueden ver, pues está el ladrillo presente, parecen construcciones no muy antiguas. Entonces, era una civilización, como les digo, en ciertos aspectos, pues avanzada para el tiempo. La vida diaria, pues, estaba en torno a digamos, la realización. Por ejemplo, aquí vemos estos productores de figuras de arcilla, y también se ve, pues, ahí en el fondo una calle en línea recta. Como les digo, era algo, pues, muy avanzado para el momento, ¿no? El comercio era muy importante, se sabe que había comercio con ciudades de Mesopotamia, con ciudades o digamos, o algunas comunidades, pues, en lo que sería Persia. Ya había un comercio por ahí, ya había unas rutas de viaje para mover todas estas mercancías. ¿Hace aquí alguna pregunta? Creo que no. Bien. Y seguimos, José. Muy bien. ¿Qué tipo de población es la que estaba presente allí? Bueno, como pueden ver ustedes en las imágenes, en la India, sobre todo la India del Sur, hay la población de digamos, de tez oscura, y se denominan los drávidas. Entonces, la población que estaba originalmente digamos, en el Valle del Indo, pues era de este color, cuyos descendientes podemos ver, pues, aquí en las imágenes. Como pueden ver, sobre todo en la segunda imagen, esta foto de la mujer, sus rasgos son característicos, pues, de los hindúes, pero su piel es muy oscura. Hay casos, pues, en los que son más, su tez es más oscura que incluso los africanos, pero sus rasgos no son, pues, africanos. Su pelo, por ejemplo, no es este pelo como lo conocemos acá, pues chinito, no es así. Sus labios tampoco son tan prominentes, es decir, tienen unos rasgos pues muy, muy de la India, pero su tez sí es muy oscura. Y esto más adelante va a salir nuevamente a relucir con el tema de las castas. Entonces, bueno, la población que originalmente se encontraba ahí, como lo podemos ver en la imagen, pues era gente de tez, lo que conocemos aquí en México como morena, de tez pues más o menos oscura. Hay algunos un poco más oscuros que otros, y son los que van a ser los originarios, pues, de esta cultura. Perdón. Bueno, en esta cultura, la religión, como bien se ve aquí en los símbolos, pueden ver ustedes en la segunda imagen, en lo que es una columna, en esta tercera foto,
se ve un señor como si estuviera sentado. Esto es uno de los símbolos más antiguos también, y parece que se trataría, se supone, pues, porque como no se ha descifrado la escritura, todos son supuestos, se supone que es un tipo digamos, chamán, un tipo de proto sacerdote, alguien que tiene un conocimiento, digamos, y está, pues, haciendo como una postura yógica. Entonces se va pues suponiendo, como les digo, que desde tiempos muy antiguos ya había pues una tendencia pues a pues la meditación, a la introspección, a de una u otra manera tener pues esa disposición, ¿no? Hacia la relajación en el sentido de controlar la mente. Probablemente pudiera ser pues lo que este símbolo estuviera caracterizando, manifestando. No lo sabemos realmente. Lo que sí vemos es que este personaje tiene pues una cornamenta, de ahí pues que se suponga que es un tipo de chamán, es decir, ya que tiene bajo su dominio algún espíritu de la naturaleza o algún espíritu de los animales, del entorno, no sabemos realmente, pero por la postura en la que se encuentra y obviamente el desarrollo posterior de lo que van a ser las prácticas religiosas de la India, pues se infiere, ¿no? Que hay algo ya desde antiguo en esta civilización del Valle del Indo. La moral es muy relajada, por lo tanto, se sabe pues que no va a ser pues una religión en la que la ética, la moral, como ya después lo vamos a entender nosotros, sea algo en lo que uno debe de estar como muy imbuido, que tiene que cumplir con muchas normas. Realmente no se sabe pues prácticamente nada de la religión que había en esta antigua civilización. De lo poquito que se ha rescatado es que pues había algunos, digamos que sería como imágenes en las que había, pues no sé si, no se sabe si a una adoración o no, pero sí cierta, digamos, reverencia, pero no se sabe qué rol estaban jugando, no se conoce de las divinidades, es decir, en ese aspecto, fíjense que no dejaron mucho, tal vez hasta que se descifre la escritura, es cuando vayamos a conocer pues más detalles de esta civilización y eso será revelador para saber si divinidades, por ejemplo, de esta civilización pasaron luego pues a lo que sería la etapa de los Vedas y posteriormente al hinduismo. Eso pues ya obviamente con los descubrimientos de los arqueólogos vamos a tener mayores detalles. Bien, pues resulta que en un periodo de tiempo que va entre el 2000 y el 1500, hago la aclaración de que todas estas fechas son aproximadas, no las tomen al pie de la letra, simplemente es para tener más o menos una idea de cuándo pudieron haberse llevado a cabo todos estos hechos. En este periodo de tiempo van a llegar procedentes del norte, los que serían llamados como arios. Entonces, por eso les decía que los habitantes actuales del sur de la India van a tener este color de piel y van a ser conocidos como pues, los drávidas o descendientes de los drávidas. Resulta que cuando estos arios que son o eran de tez blanca llegan y van a desplazar a la población que estaba en el norte y los habitantes originarios, estos drávidas, van a tener que meterse cada vez más al subcontinente, llegando pues hasta el sur de la India, incluso hasta lo que es hoy Sri Lanka, es decir, van a tener que cruzar el océano para también poblar pues esta isla. No se sabe con exactitud pues de dónde proceden los arios.
Lo que sí se sabe es que en algún punto del Cáucaso, ahí se dividieron pues en dos grandes grupos. Uno que va a, digamos, a rodear lo que es el Cáucaso a través del norte del Mar Caspio, y otro que va a meterse cada vez más dentro del Cáucaso, lo que sería Armenia, ya después el Kurdistán, hasta llegar pues a Mesopotamia y la Persia antigua. Y de ahí, bueno, van a encontrarse estos dos grupos. Obviamente va a haber pasado muchísimo tiempo hasta que alrededor de un punto entre el año 2000 y 1500 aproximadamente antes de Cristo, van a llegar a lo que sería la región del Indo y van a causar digamos, el declive de esta civilización, pues que era muy próspera. Realmente no se sabe con exactitud qué es lo que pasó en el Valle del Indo, en todas estas ciudades. Lo que sí es que, digamos que fue de un momento a otro que tuvieron que dejar pues sus ciudades. Esto hace pensar que pues las invasiones o la llegada de estos arios pues es un hecho histórico con, digamos, con ciertas bases. También déjenme decirles, hay una gran polémica, así como hay muchos autores que aceptan la cuestión de la invasión aria o la llegada de los arios, hay quienes no lo aceptan. Entonces todavía hay una polémica. Lo que sí es que hace algunos años se realizó, por ejemplo, un estudio del genoma de la India y se ve cómo hay, digamos, hay algunos genes que son, pues, o que coinciden, pues, con lo que después se conoció como los arios, o, digamos, pues, procedentes de Europa, estos genes, y hay cierto peso, pero de todos modos, aún así, hay quienes no aceptan, pues, digamos, esta todavía teoría, aunque ya hay muchos elementos, pues, como para darle cierta validez. Lo que sí es que es el pueblo ario el que es un pueblo belicoso, es un pueblo guerrero, es un pueblo nómada. Por eso andaban de aquí para allá. A diferencia, como vimos, de la civilización del Valle del Indo, pues no tenía ejército, no se conoce, pues, no se ha encontrado algún hallazgo, pues, de, no sé, un arsenal o algo que haga pensar, pues, que había con qué defenderse, es decir, un ejército bien establecido, no se ve. Más bien lo que se ve es que eran un pueblo comerciante, tenían muy buenas relaciones con sus vecinos, y probablemente eso fue lo que a los arios o a los llegados, pues, del norte, les facilitó, digamos, pues, su establecimiento, su dominio de esta región. También los arios van a llegar, como eran guerreros, van a llegar con un aditamento nuevo para aquella época, que es el carro digamos, de batalla. Esta cuadriga, pues, que va jalada por los caballos, depende de 2 hasta 4 caballos, ya depende de qué tan grande haya sido, pues, el carro, y esto va a ser como, pues, el tanque de la época. Obviamente, para tribus que se defendían con lanzas, con arcos, flechas y unas espadas rudimentarias, pues esta nueva tecnología pues va a ser muy, muy difícil digamos, de enfrentar. Entonces es así como van a llegar los arios y van a imponer un panteón de dioses guerreros, un panteón, digamos, en los cuales los dioses masculinos van a ser los dominantes, y también van a imponer digamos, una nueva estructura social, y eso va a ir tomando cada vez mayor forma, va a irse, digamos, estableciendo, va a ir cada vez tomando más importancia, ¿no? La procedencia social de la cual, o a la cual uno esté arraigado. Todo esto en cuestión de nacimiento, es decir, donde uno nazca en la posición social, en
en la que uno nazca, pues es ahí en la que uno se va a desarrollar y no va a haber, con el paso del tiempo esto se va a malinterpretar también y no va a haber posibilidad de salir, digamos, de ahí. Pero eso va a llevarse algún tiempo. Cuando hablamos de los arios, hablamos de unos personajes o digamos, un grupo no tanto racial en su origen, sino de un grupo que habla un idioma particular. No se conoce realmente este idioma, solo se le ha dado por nombre el idioma indoeuropeo, que sería como el eslabón, digamos, perdido entre las lenguas, tanto de la India, de Persia, como las de el Medio Oriente y Europa. Sería como un idioma en el cual tuvieran todos un origen común. Entonces, a eso se le conocía, pues, a los que hablaban este idioma, que sea, como les digo, no se sabe cómo se llama realmente, pero pues se le ha dado el nombre de indoeuropeo. Venían también, como les menciono, del norte, por lo tanto, sí había pues una cuestión de raza, pero se ha malinterpretado pues esta cuestión de los arios. Obviamente, ya en la época de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, Hitler y sus compinches le dieron pues un mote racial que lo saca pues de todo contexto. Es decir, para ellos los arios, como ustedes ya lo deben de conocer, pues, eran pues estos germanos de origen nórdico, pues con todo pues el fenotipo, ¿no? De lo que sería ahora los países escandinavos. Esto no sería o no correspondería pues con los arios que van a llegar a la India. Es decir, probablemente si tengan un origen en el norte de Europa, no van a ser esos que salen los que llegan. Entonces, en su andar, van a mezclarse, por ejemplo, pueden ver ustedes aquí, en este mapa, van a mezclarse con gente de Armenia, con gente del Kurdistán, con gente de la Mesopotamia, con gente de Irán, finalmente con gente, pues, de lo que sería India, Pakistán, Afganistán, todas estas regiones. No van a llegar, pues, probablemente esos nórdicos que salieron de allá, tipo, no sé, sueco, noruego, no van a ser, pues, el mismo, digamos, el mismo tipo, el mismo fenotipo. Va a haber mucha mezcla y obviamente van a llegar descendientes ya con mucha carga, pues, de Medio Oriente, de, pues, lo que sería las estepas de Asia, que no son precisamente rubios, pero sí van a llegar con una tez más clara, más blanca que los habitantes drávidas de la India. En eso sí me gustaría pues hacer la aclaración. Y obviamente pues el término ario va a sufrir pues digamos, esta malinterpretación, ¿sí? Sobre todo pues en la Alemania nazi. Para los textos, y esto que es lo que nos importa, pues, para los textos de la India, por ejemplo, en el Bhagavad Gita, Krishna le dice varias veces a Arjuna, tú eres un ario. Se está refiriendo, no es de que tú eres un rubio, tipo nórdico, no. Lo que se está refiriendo Krishna cuando le dice a Arjuna es de que tú como eres un ario, tú eres un aristócrata. Aristócrata en el sentido de que eres una persona que conoce el significado, pues, del Dharma. Tú eres una persona que conoce la religión, conoces tus deberes, sabes. Y por eso, pues, digamos, eres importante. Y no tiene que ver, pues, con una cuestión racial. ¿Hasta aquí queda más o menos claro? Parece que sí, José. Ok. No hay preguntas. Sí. Gracias. Continuamos. Pues vamos a meternos ya. Cuando llegan los arios, obviamente va a haber un tipo de sincretismo
entre la religión de los drávidas y la religión que ellos traen. Obviamente, siempre la religión del conquistador va a pesar más, y ese ejemplo lo podemos ver, pues, aquí en nosotros en México. Sí hay un sincretismo entre las tradiciones prehispánicas y el catolicismo, pero pues lo que pesa en su forma, digamos, pues es la tradición cristiana católica. Y esto también sucede, o sucedió pues en la India. Va a haber esa religión ya un tanto sincrética y se le va a dar digamos, el término, va a ser conocida como la religión védica. Védica porque va a descender o va a ser un derivado de los Vedas, y enseguida vamos a ver de qué se trata. Bueno, esta religión es una religión pues muy antigua, en el cual el concepto de Rita es muy importante y es un concepto, digamos, de orden. En este momento hay un sacrificio, la religión pues se basa precisamente en eso, en el sacrificio hacia las diferentes divinidades que van a ser, digamos, las energías de la naturaleza. Hay hay divinidades del sol, hay divinidades de la luna, hay divinidades de la tierra, del fuego, hay divinidades de la lluvia, del cielo. Entonces, a todas estas divinidades se le van a ofrecer sacrificios, en su mayoría sacrificios de sangre. Se van a sacrificar animales, sobre todo. Va a haber sacrificios sobre todo de cabras, de vacas, de caballos. Aunque también, y en menor medida, va a haber sacrificios no sangrientos. Es decir, va a haber algunos sacrificios en los cuales únicamente se va a ofrendar, por ejemplo, leche y los derivados de la leche, flores, pero va a ser, digamos, mínimo. Realmente lo que va a importar, pues, es los sacrificios de sangre, y todo esto va a ser para que esta noción de Rita, de orden, del orden universal, digamos que se mantenga. Es decir, hacemos el sacrificio para no caer en un caos. Mediante el sacrificio se mantiene el orden del mundo, el orden del universo, y evitamos, pues, que haya un desequilibrio. Ese desequilibrio va a traer un caos. Entonces, ahí es como se va a ejecutar estos sacrificios. Siempre el fuego va a ser un elemento central. Se van a ofrecer las diferentes ofrendas ante el fuego que se va a levantar. Como pueden ver ustedes en esta imagen, pues hay un fuego en el centro, es una, digamos, se levanta esta arena de sacrificios y sobre ella se levanta este fuego, se invoca pues a la divinidad del fuego para que acepte las diferentes ofrendas, y el fuego, Agni, como va a ser conocido, a su vez lleve las ofrendas a los dioses o a las divinidades a las que va a ser ejecutado en honor pues a las divinidades en las que se va a llevar a cabo el sacrificio en particular. Es decir, Agni es el fuego, es un intermediario entre los dioses. Primeramente a él se le ofrenda digamos, un presente, y ya después a las demás divinidades, es decir, que él sea el canal por el cual llegue la ofrenda de los hombres hasta los dioses. No hay un sentido de devoción. Esto es muy importante. No se hacen estas ofrendas, no se ejecutan estos sacrificios porque se tenga un amor o un sentimiento por la divinidad. No, aquí lo que hay es el concepto de Rita. Es decir, hay que mantener el orden universal. También hay que, en todo caso, ser condescendientes con los dioses. Si los dioses proporcionan, por ejemplo, la lluvia, el sol, la tierra, el agua, pues hay entonces que corresponder con los frutos de precisamente lo que ellos otorgan, ¿no? Entonces es reconocer, pues, como que ellos son los que
ponen la materia prima, uno hace, o el ser humano es el que ejecuta pues el trabajo para que todo eso que está ahí ya dispuesto pues rinda un fruto, y finalmente cuando llega pues la fecha, sobre todo de la cosecha, o que los rebaños van a tener crías, es ahí pues cuando hay que agradecer a los dioses y hay que mantener, digamos, este equilibrio. Ya uno recibió, pues entonces hay que retribuir. Y de esa forma, pues se mantiene, digamos, un equilibrio. Para esta religión védica, antigua, no hay una noción clara de un más allá. Hay autores que incluso lo tachan por completo, es decir, que no tenían una visión, simplemente la gente se muere y ya, se acabó. No, a mí me parece que no es muy claro esto. No se niega pues categóricamente ningún himno que hay un más allá, tampoco es que se afirme con toda claridad. En todo caso hay una duda, y sobre todo eso lo pueden ver en el himno del Mandala 10, número 129, en el cual pues el autor duda de muchas cosas, incluso de que los dioses sean realmente la fuente de, digamos, o el origen del mundo. Como ya les había dicho, la moral es muy relajada, y hay himnos, por ejemplo, de los Vedas, en los cuales se canta al soma. Al soma era una bebida que se tomaba cuando se ejecutaba el sacrificio, y era para entrar en un estado, digamos, alterado de conciencia, en el cual los seres de aquel tiempo, los habitantes de esta región, pues digamos que entraban en contacto con las divinidades. También la cuestión, por ejemplo, del sexo, no había realmente, como les digo, una visión ya de tipo restrictiva. Los mismos himnos cantan pues al sexo, le cantan al disfrute sensorial. No había pues esta visión tanto negativa que después el hinduismo va a tomar. Entonces, la religión originaria, primigenia, de lo que va a ser la raíz pues del hinduismo, va a ser un tanto diferente en su origen a cómo después va a irse configurando en muchos aspectos. Digamos que el aspecto más conservado hasta el hinduismo de la actualidad, pues va a ser precisamente la ejecución de sacrificios. Esos todavía se llevan a cabo, el fuego sigue siendo un elemento primordial, y es, digamos, que lo que nos conecta pues con esta etapa primigenia. ¿Qué más hay que decirles de aquí? Los textos, por ejemplo, aquí vamos a ver que van a ser los Vedas, cuya composición se estima, más bien no composición, su escritura se estima que fue entre el 1500 y el 1000 antes de Cristo. Se estima que anterior a esto hubo una época de tradición oral de aproximadamente 1000 años. Esto, como les digo, son fechas únicamente provisionales, no las tomen tal cual, simplemente para darnos pues una idea. Entonces había una tradición oral, no había, digamos, el concepto o la costumbre de aprenderlas por escrito. Los antiguos se les daba mucho y muy bien eso, pero pues con el paso del tiempo se ve que hay la necesidad de ponerlos por escrito porque se va alterando de una u otra manera la tradición, ¿no? Entonces, lo primero que se escribe es el Rig Veda, que es una compilación de 1028 himnos. Son himnos dedicados a las divinidades y a diferentes aspectos de la vida y del sacrificio. Por ejemplo, hay himnos al soma, esta bebida que les digo que tomaban pues estos antiguos sacrificantes de la tradición védica. Había también
himnos a divinidades, por ejemplo, que ya no existen en el panteón hindú actual, como Mitra, por ejemplo, y había algunos himnos que están todavía presentes, perdón, a divinidades que están todavía presentes en este antiguo panteón, pero ya no es el mismo rol que jugaban en aquel tiempo. Por ejemplo, Varuna es una divinidad que está presente en el Rig Veda y se le cantan a algunos himnos, pero no se sabe realmente si es el dios de la lluvia, si es el dios de los ríos, de los mares, simplemente se sabe que es de las aguas. Entonces ahí pues no tenemos todavía así como mucha claridad de qué tipo de agua se refiere. Actualmente Varuna es el dios de los mares. Entonces, como les digo, va cambiando un poco el rol de las divinidades conforme va pasando el tiempo. Por ejemplo, a Vishnu se le menciona en algunos himnos, no es prominente, no tiene un culto, digamos, muy seguido para esta época. En cuanto a Vishnu en la actualidad, pues es uno de los grandes, digamos, dioses del hinduismo, pero no tenía la misma importancia en aquella época. Bueno, entonces, como pueden ver, es una compilación de muchos himnos. Sobre todo hay unos himnos ya de tipo filosófico, como les digo, es el 10.129, el himno de la creación. Se mencionan de ahí muchas cosas muy adelantadas para su época, como el ser y el no ser, una postura un tanto, digamos, agnóstica en cuanto a la postura de las divinidades, si existen o no, si saben, si son el origen. Hay una compilación, pues, muy grande, muy diversa de estos himnos. Lamentablemente, para nosotros que hablamos español, todavía no está traducido, o por lo menos yo hasta el día de hoy no tengo conocimiento de alguna edición que esté traducido por completo. Les recomiendo una traducción de Juan Miguel de Mora, recientemente fallecido, y es una edición de Conaculta. Él estuvo en la UNAM y era uno de los mejores sanscritistas pues, del mundo, reconocido, y tiene una traducción de, digamos, el 10% de lo que pues son los himnos del Rig Veda, pero también el estudio introductorio que hace es buenísimo. Entonces, si tienen forma de conseguirlo y les interesa pues el tema, es una muy buena recomendación. Bien, ese sería el Rig Veda, ese sería, digamos, la escritura que da origen a las otras tres. Y decimos que da origen porque, como ya se mencionó, y si ustedes pueden ver aquí, son himnos a las divinidades a las que estaba, pues, dedicado el sacrificio. Resulta que con el tiempo el sacrificio se va haciendo más complejo. En un origen no había una casta sacerdotal, no había una clase, un sacerdote, pues, sino era el jefe de la tribu el que llevaba a cabo estos sacrificios. Con el paso del tiempo, el sacrificio se va haciendo más complejo, por lo tanto, su liturgia se va desarrollando cada vez más. Y va a haber necesidad de que, digamos, cada especialista en un aspecto del sacrificio tenga su propia escritura. Y así es como se va desarrollando, en segundo lugar, el Yayurveda, que es precisamente una liturgia, digamos, como un manual en ciertos aspectos de lo que es el sacrificio. Entonces había, como ya les digo, un sacerdote. Con el paso del tiempo pues ya se especializan y va a haber digamos, un sacerdote que va a ser el oficiante, y va a haber auxiliares. En este caso va a haber un especialista en el Yayurveda que va a ser pues el que va a llevar a cabo esta liturgia conforme a esta escritura. Viene pues después la necesidad de que esos himnos y esa liturgia sean acompañadas o sean ejecutadas bajo una cierta métrica y una cierta melodía, es decir, la cuestión musical también va a estar presente. Y es ahí donde va a entrar
el especialista en el Samaveda, este libro que va a hablar pues de la cuestión un tanto musical, el canto, cómo debe ser ejecutado esta liturgia conforme a la métrica, a la rítmica, al tono. Va a ser, como les digo, va haciéndose más complejo cada vez esta ejecución del sacrificio. Ya el último de los libros que va a componerse va a ser el Atharva Veda. Y el Atharva Veda es el más, digamos, más separado de los tres conceptualmente, porque va a ser un libro que va a tener una, digamos, una compilación de fórmulas mágicas, de hechizos, todo esto con el afán, en principio, de contrarrestar la mala influencia que el sacrificio pudiera llevar. El sacrificio tiene que ejecutarse de una manera muy adecuada, si no, esas energías que se están manejando pueden, en vez de beneficiar, perjudicar. Entonces, el Atharva Veda originalmente tiene este tipo de fórmulas, digamos, de hechizos, de decretos mágicos, en los cuales uno se protege por realizar de una manera inapropiada o se protege de la influencia externa que pudiera causar algún prejuicio, algún perjuicio o que pudiera afectar negativamente el resultado del sacrificio, es decir, algún espíritu maligno que ande rondando por ahí y que aproveche pues la ocasión para perjudicar, todo ese tipo de influencias pues, o que se haya realizado pues el sacrificio durante un momento astrológico no propicio, todo eso pues en origen es lo que pretende el Atharva Veda pues digamos proteger. Pero con el paso del tiempo va habiendo presencia de hechizos ya de tipo personal, es decir, ya la gente consulta sobre todo la sección que se llama Karma Kanda, que promueve ciertas actividades para el beneficio personal, para que uno tenga, pues no sé, riquezas, conquiste a una mujer, venza al enemigo, las tierras por ejemplo, ¿no? Que mi campo de sembradío pues sea el más productivo de todos y bueno, ese tipo de cosas. Entonces, en su conjunto, pues estos van a ser los 4 Vedas y sobre todo, pues como ya lo mencioné, el Rig Veda es el más importante de todos porque es digamos, es el origen, es la raíz de todos los otros 3 libros que genéricamente van a ser conocidos como los Vedas. Veda significa conocimiento, o se le ha dado pues esa traducción de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? En su origen, del sacrificio. Y aquí podemos ver en esta imagen cómo a raíz de los 4 Vedas que se ven arriba, el Rig, el Yajur, el Sama y el Atharva, van a, digamos, a derivarse todas estas otras escrituras. Están los Samhitas, que son diferentes himnos, están los Aranyakas, que son diferentes disertaciones que los antiguos sacerdotes pues tenían cuando se retiraban a ejecutar el sacrificio en el bosque. Están las Upanishad, que digamos es la parte filosófica y final de los Vedas. Y está la otra parte, que serían ya compilados, digamos, posteriores. Como pueden ver ustedes, arriba de donde dice Rig, Yajur, Sama y Atharva, dice la palabra Shruti. Esto significa que estas escrituras se consideran revelación divina. Las divinidades revelan, pues, al hombre sus diferentes, digamos, mensajes, su conocimiento, y son puestas por escrito originariamente como himnos en los Vedas. Posteriormente, pues, tienen estas otras derivaciones. Bien. En la otra parte vemos en una caja solitaria dice Smruti.
Smruti significa lo recordado, y eso abre la llave a que vengan todas estas escrituras que están en la parte inferior, que son los Upavedas, las Vedangas, los Darshanas, las Shastras, los Agamas, los Puranas. Smriti, lo que significa es lo que se recuerda. Entonces, una vez que hemos conocido a través de las escrituras la revelación, uno empieza a tener diferentes disertaciones de ella. Empieza uno a recordar y a desarrollar, digamos, diferentes campos. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en los Upavedas, que son como añadidos de los Vedas, podemos ver, por ejemplo, el Dhanurveda, que es la ciencia militar. En este caso son diferentes disciplinas. El Ayur, que es la medicina. El Gandharva, que es la ciencia musical. Y, por ejemplo, los Vedangas, estamos viendo, por ejemplo, la Yotisha, que es la astrología de aquel tiempo. Por ejemplo, está el Kalpa, que sería la disertación un tanto lógica. A continuación están los darshanas, que son las corrientes filosóficas. Entre ellas podemos ver las más interesantes y las más conocidas, por lo menos de nombre, que es el yoga y el samkhya. Finalmente vienen otro tipo de shastras, que son, digamos, ya de tipo genérico. Hay muchísimas. Están los agamas, que son las liturgias de las clases o de las corrientes principales que hay en el hinduismo, que entre ellas podemos mencionar la Vaishnava, que es la devoción hacia Vishnu, la Shaiva, que es la devoción hacia Shiva, y la Shakta, que digamos es la devoción a las diosas madre. Son las tres, digamos, principales. Y en estos agamas, pues viene una compilación de lo que es la liturgia, un poquito de los mitos, un poco de la teología, es decir, es un compendio de lo que cada tradición, pues, enseña. Finalmente tenemos las Puranas. Las Puranas son la mitología, y de ellas también se desprende las dos escrituras épicas de la India, que sería el Ramayana y el Mahabharata. Y ahí, del Mahabharata, es donde surge el Bhagavad Gita, que, bueno, ya seguramente escucharon de esta escritura, o si no, la vamos a ver también. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Nada? Yo tengo una, pero tiene que ver con los rituales, José. Sí. Y es un tema que tratamos ya en las exposiciones anteriores y que es en relación con los sacrificios humanos particularmente. Recientemente estuve en los Huachimontones y en esta cultura de los Huachimontones, donde se ubica, según los arqueólogos, alrededor del 300 antes y 300 después de Cristo, se habla de sacrificios humanos. En este caso, en el caso de la religión védica, ¿hay alguna mención de sacrificios humanos? Porque es una parte de la historia de la construcción de este pensamiento religioso en la humanidad, en todas las culturas, ¿no? ¿Hay algo de esto en la cultura de la religión védica? Sí, también hay la presencia de sacrificios humanos, como prácticamente en todas las culturas, solo que no era muy común. Eso sí lo quiero dejar claro. Sí se daba, y era en un caso muy extremo. Realmente el sacrificio más, digamos, el más elaborado y el más importante de todos era el Ashwamedha Yagya, que es el sacrificio de caballos. Entonces, cuando había pues una crisis muy grande, o que un rey tenía que llevar a cabo pues una batalla y realmente tenía que llevar como la bendición de alguna divinidad, pues ejecutaba el sacrificio de caballo. Los sacrificios humanos, hasta donde tengo entendido, eran muy, digamos, muy, no muy comunes, aunque sí estaban presentes, y también por lo regular, se sacrificaba a alguien que, digamos, que estuviera enfermo o que presentara
como ciertas deficiencias, de tal manera que no tuviera, digamos, como una calidad de humano tan marcada. No sé si pueda explicarme yo con esto, es decir, que se le viera como que tenía un defecto, por decirlo de alguna manera, y ese era objeto de sacrificio. Pero no tenemos claro todavía bajo a qué circunstancias se llevaban a cabo los sacrificios humanos en la religión védica. Lo que sí es que sí se mencionan, sí se llevaron a cabo, aunque no tenemos claro pues el contexto. Y lo que se menciona pues es que cuando se ejecutaba, por ejemplo, se ejecutaba pues a un loco o a alguien que tenía alguna enfermedad, es decir, que no estuviera pues gozando como de esa cualidad pues humana por completo. Por ejemplo, a los locos se les considera casi como animales, o se les consideraba por lo menos en la antigüedad. Y a ellos, pues no tenemos claras las circunstancias, pues, pero cuando así lo meritaba, pues eran los sujetos que se llevaba pues a sacrificar. Muchas gracias. Bien, si no hay preguntas, continuamos. Aquí podemos ver un par de imágenes, bueno, algunas Perdón, imágenes. yo sí tengo una duda también Sí. con respecto a los sacrificios, porque ya nos ha ayudado a darnos como que los pasos que fueron teniendo para lo que después nosotros conoceremos como el hinduismo. Pero en este punto también parte de los sacrificios, eran las vacas, que en el hinduismo ya se ven como animales sagrados. Y no sé si después, cuando ya entremos de lleno al hinduismo, vamos a encontrar ese cambio del por qué ya no se sacrificaban vacas o si se siguen sacrificando. Es lo único que yo tengo de duda. Sí, al principio de la cuestión de la religión védica, como les menciono, hay prácticamente todos los animales son susceptibles de ser sacrificados, hasta el mismo ser humano. Pero, como les mencioné, es un pueblo, los arios, cuando llegan, son un pueblo nómada, es decir, que tienen animales para ir sobreviviendo, como no se dedican completamente a la agricultura, no están establecidos, pues dependen de sus animales. Entonces, en la antigüedad, en la India, el ganado era muy valioso, más valioso que incluso que el oro. ¿Por qué? Porque de ello dependía la vida. Bueno, cuando ya se establecen estos arios en la India, la importancia del ganado va a seguir. Entonces, la vaca, sobre todo, pues, sus derivados, como lo mencioné también, van a ser lo que se va a ofrendar en el sacrificio. El fuego va a recibir, pues, por ejemplo, oblaciones de mantequilla clarificada. Y por lo tanto, el origen de esa mantequilla es la vaca. Entonces, va a tener un lugar muy importante en la sociedad de la India. ¿Va a haber sacrificios de vaca? Sí, pero no van a ser tan comunes. Lo más común que se sacrificara, y eso hasta la actualidad, es que se sacrifique, por ejemplo, algún chivo, aves, por ejemplo, sobre todo las cabras son las más usadas en el sacrificio hasta la actualidad. Y de vez en cuando se sacrifica pues a la vaca. De hecho, el sacrificio de vaca se llama Gómeda Yagya, es un sacrificio pues de este animal que también estaba presente. En la actualidad se sigue sacrificando a la vaca, no es que tenga un estatus como de intocable, no, se sigue manteniendo, aunque como les digo, es más barato también para quien va a sacrificar, pues sacrificar un chivo, un cordero, que pues una vaca, ¿no? Entonces, sí va a seguir presente y también desde la época muy antigua esta cuestión de la vaca, como les digo, es un animal respetado en su origen, pues, porque significó, digamos, la llave del sacrificio. Si no había vacas, no había, pues, qué ofrendar al fuego, no había con qué incluso prender el fuego, encenderlo, llamarlo, alimentarlo durante todo el sacrificio para ofrendar lo demás. Entonces, en ese sentido, pues sí,
es muy importante la vaca, pero como ya lo mencionaba la compañera, en el hinduismo también va a adquirir, digamos, una importancia diferente la vaca, porque, bueno, esto es adelantándome un poquito, cuando ya Vishnu es una divinidad muy importante, uno de sus avatares va a ser Krishna. Y Krishna aparece en este mundo como un pastor de vacas. Krishna cuida vacas. Krishna ama las vacas. Por eso los seguidores de Krishna pues no tocan a este animal. Y es parte, pues, aunque ejecutan sacrificios, y a veces ejecutan sacrificios de sangre, pues no tocan a las vacas. Es decir, si es seguidor uno de Krishna y Krishna las cuidaba, pues es una incongruencia que digamos que un devoto de Krishna, pues se las mate, ¿no? Bien, esta sería más o menos la explicación. Aquí estamos viendo imágenes de cómo sería las viviendas, cómo sería pues más o menos una aldea en la época védica, cómo se vestían las personas. Pueden ver ustedes cómo en este, digamos, en este sincretismo, en este origen, las personas todavía son de tez un poco oscura, pero a diferencia de antes viene como un retroceso. Vean las casas, en su mayoría están hechas de paja, de madera, es decir, ya no son aquellas construcciones de digamos, de la civilización del Valle del Indo, ya no son de ladrillos. Las calles ya no se ven tan bien trazadas, incluso miren, ya no hay, digamos, una construcción de calles, ya no hay el drenaje que había anteriormente. Es decir, cuando llegan los arios, pues traen ciertos avances, pero también vienen con un tanto de retroceso. Acuérdense que los arios vienen a establecerse, no eran, no eran sedentarios, eran nómadas, y cuando llegan aquí, pues se establecen y provocan este sincretismo y no aprovechan digamos, el avance que había anteriormente con la civilización del Valle del Indo, por lo menos para la edificación de ciudades, de casas. Parece ser que por esta razón no nos ha quedado vestigio alguno de la época védica, más que el patrimonio, digamos, intangible, inmaterial, que son las escrituras, que es la tradición que se ha mantenido viva con el paso de generaciones. Pero que encontremos que, digamos, un templo, un altar, no se ha encontrado nada. Eso es sí muy llamativo, pues, y podemos ver que esta podría ser una de las causas. Cuando ya se va gestando cada vez más la civilización védica, va también con ello asentándose el sistema del Varna. Varna es una palabra que literalmente significa color y se entiende pues como que es un sistema de castas. Hay 4 clases, digamos, principales, en cuya cúspide se encuentran los brahmanas o los sacerdotes. Le sigue los kshatriyas, que son los guerreros, los gobernantes. Después de ellos están los vaishyas, que es los comerciantes. Finalmente viene los shudras, que son la clase obrera, los campesinos, digamos, la base de la pirámide. Y por debajo de ellos están los sin casta, los parias, los dalits, los intocables, gente que pues no alcanza ni siquiera a tener el estatuto de clase obrera. Pueden ver ustedes en la imagen a un lado de la pirámide cómo está en dos, digamos, en 2 divisiones, la parte superior y la inferior, y pueden ver algo muy característico entre las dos. Arriba podemos ver las clases principales. La primera imagen es un sacerdote, la segunda es una sacerdotisa, o no sacerdotisa como tal, porque no había sacerdotisas, pero sí digamos una aristócrata, hija de algún sacerdote, pero miembro pues de esta clase sacerdotal. Después estamos viendo a un guerrero y finalmente a una comerciante
o a un miembro de esta clase. Y por debajo estamos viendo a los que son considerados como las clases serviles. Un músico, por ejemplo, un alfarero y pues sirvientes como tales. ¿Qué es lo que los caracteriza o qué es lo más llamativo? Que las imágenes de abajo, todos tienen su piel oscura. Y aquí hay una segregación, ya empieza pues esa mala interpretación de lo que sería pues el hinduismo, de este sistema de castas, cuyo origen va a ser, digamos, o cuya determinación va a ser la cuna. Es decir, si uno nace como Shudra, como obrero, como campesino, uno se queda allí. Si uno nace como sacerdote, pues ahí se queda y va a estar en la cúspide y gozando de las, digamos, los privilegios, pues, de ser la clase dominante. Como vemos, la cuestión racial, la cuestión, no racial, pero sí más bien la cuestión del color de piel va a ser muy, muy influyente. Nosotros no estamos muy lejos de eso, ¿eh? Recuerden, aquí en el periodo colonial también se dio algo muy parecido, y también fue algo que causó muchos abusos. Actualmente la civilización, más bien la población pues de la India, va a estar constituida de esta manera. Pueden ver ustedes en las imágenes de arriba, gente del norte de la India. En el caso de la izquierda vamos a ver a unas mujeres. Podemos ver en la primera imagen alguien del norte de la India y enseguida una mujer del sur. Vemos el contraste de su color de piel. Del otro lado también vamos a ver a un hombre del norte de la India y a un hombre del sur. Es muy marcado, pues, cómo la India tiene, digamos, esa división en cuanto a la pigmentación de la gente. Y eso se entiende, pues, por la llegada de los arios y, como ya les dije, digamos, el movimiento que los drávidas tuvieron que ir a hacer y establecerse en el sur de la India. Aquí vemos, pues, debajo los diferentes etnias del sur de la India, y vamos a ver que pues coinciden pues con el tono de su piel. Entonces, tomando en cuenta que Varna significa color, pues ahí podemos entender a qué se refiere pues esta cuestión del sistema de divisiones sociales en la India. Posteriormente, a la época védica. José, sí, ¿podríamos hacer un receso? Adelante, maestra, entonces. Sí, un receso de 15 minutos y regresamos 25 para la 1, si les parece. Bueno, Muy 23 bien. Para la 1, ¿sí? Sí, está Okay. bien. Sí, ok. Muchas gracias. Gracias. Porque ya entramos a otro tema, ¿verdad? Gracias. Sí.